Buenas tardes, 6:55. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a habilitarles la tarea de una vez. Veamos. Trabajo en clase. La tarea es la 7. Ya le puse título. Vamos a editar. Se va a llamar aparato circulatorio, viscosidad, que es lo que hemos estado viendo básicamente. Y vamos a poner la fecha para el viernes 17, ahí está. Y recuerden, no quiero que me hagan resúmenes de estos videos. Vamos a ver algunos. Estuve checando, como vi sus exposiciones, estuve buscando más temas relacionados y básicamente con lo que son flujos laminares, turbulentos, viscosidades y la ley de Poiseville, o no sé cómo se pronuncie, que tiene que ver precisamente con todo el flujo, ¿no?, de la sangre. Pero bueno, antes de eso vamos a asignar la tarea. Y ahorita les va a llegar el aviso de que la tarea es para el viernes. Luego se me olvida habilitarla. Luego me están reclamando que dónde la dejan, no dónde la ponen, si no tienen. Entonces ahí está la tarea número 7 para este viernes. Ok, jóvenes, dejo de compartir. Hoy faltan todavía 2 exposiciones. Vamos a ver. La primera va a ser de Martínez Moreno. Vasos y no sé qué tanto. Ya no me entiendo yo. ¿Está Martínez Moreno? ¿Está Martínez Moreno, sí o no? No, no está. Bueno, entonces seguimos con Uriel Jiménez. ¿Estás ahí, Uriel? Sí, profesor. Ok, déjame ver, ya te permito la compartición. Adelante. ¿Se me podría hacer el favor de si la pudiera compartir usted? Ok, bueno, Por entonces favor. vámonos a mi correo. Lo mandaste al institucional, ¿verdad? Sí, a su correo. Es que tengo 2, espérame, déjame ver. Jiménez, aquí está. Es me imagino, ¿no? Le vuelvo a Sí. mandar la exposición, solo que le hice unas correcciones. A las 11:45 de la mañana me lo mandaste, ¿verdad? Ok. Empezamos entonces. Adelante. Buenas tardes. Yo voy a exponer sobre la viscosidad en la sangre, ¿no? Siguiente, por favor. Para empezar, vamos a hablar un poco sobre la sangre. Es un tejido conectivo líquido que circula por los capilares, venas y arterias de todos los vertebrados. Su característico color se debe al pigmento hemoglobínico, el cual tiene una fase sólida, como los elementos formes, que incluye los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. También tiene una fase líquida, la cual representa todo el plasma sanguíneo. La función principal de la sangre es la logística de distribución e integración sistemática a los vasos sanguíneos. La cantidad de un adulto varía entre 4
0.5 y 5.5 litros. La siguiente. Ok. A continuación hablaré sobre un síndrome de hiperviscosidad, el cual pues, se relaciona con el tema, ya que es una viscosidad muy alta en la sangre. Es una afección patológica en la cual la sangre no puede fluir libremente a través de las arterias. Esto puede ocurrir por la abundancia de los glóbulos rojos, proteínas o glóbulos blancos en la sangre. Este síndrome se presenta principalmente en bebés y niños pequeños. Algunas consecuencias que esto tiene es el que afecta a su crecimiento, pues el flujo de la sangre no llega a todos los órganos vitales del cuerpo. Algunas causas puede ser el que agarren el cordón umbilical inapropiadamente, diabetes o ciertos defectos congénitos. La siguiente, por favor. Entonces, la viscosidad de la sangre es en valores normales a 37 grados, la viscosidad es de 4 por 10⁻². Que el poise, como lo ven abajo a la derecha, es la unidad de viscosidad dinámica del sistema sexagesimal de unidades. Abajo también vienen algunas conversiones. La ecuación, esta ecuación que ven es la ecuación de Poiseuille o Poiseuille, no sé cómo se pronuncia. La Q representa la velocidad de flujo, la R, radio de vaso sanguíneo, delta P, diferencia de presión de los vasos sanguíneos, eta, que es el símbolo como una N, es la viscosidad de la sangre, la L es la longitud del vaso sanguíneo. Con esta fórmula se puede observar si la viscosidad es alta y por lo tanto el flujo disminuye. Esta ecuación o esta ley se puede usar, pero no es la que siempre se debe de usar, ya que hay otras. La siguiente, por favor. Para finalizar, explicaré un poco sobre sí qué es la viscosidad y que, la viscosidad de un fluido es la medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por las tensiones cortantes en un fluido. Un ejemplo muy común puede ser es la miel, que tiene una viscosidad dinámica mucho mayor a la del agua. La viscosidad dinámica de centipoises y la del agua es de un centipoise. Esto a temperatura ambiente, claro. En los líquidos, el pequeño rozamiento que existe en las capas adyacentes se denomina viscosidad. Estas capas inferiores no se moverán o lo harán mucho menos o más lentamente que las capas que están en la superficie, ya que son arrastradas por el efecto de la pequeña resistencia tangencial. Esto mientras que las capas superiores fluyen con mayor facilidad. Es lo que se puede observar en la imagen, que está dividida como en 3 pasos. La viscosidad dinámica. Y el siguiente es su símbolo. No, perdón, me falta. La viscosidad, si la viscosidad fuera muy grande, el rozamiento entre las capas adyacentes
lo sería también, por lo que significa que no podrían moverse unas respecto a otras o lo harían muy poco. Si por el contrario esta viscosidad fuera cero o algo similar, estaríamos pues ante un superfluido, Cállate. la cual es, pues como dice, su viscosidad es cero, por lo tanto fluye libremente. Un ejemplo de este sería el helio 2. Y ya todo. Las referencias aquí están. Sí. Ok. La mera verdad, forzaste mucho las cosas, me tuviste que mandar varias veces el archivo y de plano, siento que, no sé, te costó trabajo investigar algo y siento que está muy forzado todo lo que metiste de física. A ver, entonces te voy a dar 2,5 puntos, Uriel. Ok. Ok, dejo de compartir. Llegó la persona que falta Martínez Moreno. ¿Llegó Martínez Moreno? Bueno, ok, perfecto. Ese no tiene puntos entonces. Veamos entonces. Vámonos aquí a la tarea. Estuve buscando, les digo, videos que tienen que ver precisamente con todo lo que estuvimos viendo. Y este es el que más me gustó. Bueno, hay dos. La ley de Poiseville. Ah, pues a ver, vamos a ver la ley de Poiseville, no sé cómo se pronuncia. A ver. Espérense. Creo que no les compartí el sonido, ¿verdad? Entonces, a ver, déjenme compartir sonido. Y ahora sí. Posel, aquí pronuncia esta muchacha. Hoy vamos a hablar sobre la ley de Pucel. Esta es una construcción experimental que se aplica para fluidos que cumplan las siguientes condiciones. Primera, que sean fluidos laminares. La segunda, que sean fluidos newtonianos. Y tercera, que sean flujos internos. Entonces, supongamos que tenemos aquí una tubería y en su interior hay un flujo. Este flujo en el interior va a tener unas condiciones específicas, porque si el flujo es laminar y newtoniano, lo que va a suceder es que en los bordes donde tiene contacto con la tubería va a haber mayor viscosidad, mayor adherencia del fluido a la superficie, lo que le va a dar una característica de viscosidad mayor. Y a medida que se va desplazando hacia el interior del flujo, entonces su velocidad va aumentando en función de que en el punto central será el punto de total equilibrio en donde no va a tener ningún efecto viscoso. Este tipo de función la llamamos perfil de velocidad. Y la ley de Pucel aplica para todos los flujos que adquieran un perfil de velocidad de esta forma, es decir, que sean laminares, newtonianos e internos. Entonces, ¿qué dice la ley de Pucel? Que el caudal de ese flujo siempre va a ser igual al delta de presión sobre la resistencia viscosa. Entendiendo la resistencia viscosa como 8 veces el coeficiente de viscosidad por la longitud sobre pi por radio a la 4. Entonces, si reemplazamos esto en esta expresión, pues simplemente me va a quedar pi radio a la 4 por delta p sobre 8 veces coeficiente de viscosidad por longitud es la expresión para poder determinar el caudal en un flujo laminar, newtoniano e interno. Esta es una expresión en términos del radio. Si queremos tener una expresión en términos del diámetro, pues lo único que variará es considerar que el diámetro es equivalente a 2 veces el radio. Si usted hace
esa expresión y lo reemplaza en la ecuación principal, pues lo que tendrá será que el radio es equivalente a diámetro medio elevado a la 4 por delta P sobre 8 veces el coeficiente de viscosidad por la longitud. Y si seguimos con la solución, entonces aquí tendré diámetro a la 4 sobre 16 delta P sobre 8 coeficiente de viscosidad longitud, y finalmente me quedaría que el caudal es igual a pi diámetro a la 4 delta P sobre 128 el coeficiente de viscosidad por la longitud. Y esta sería la expresión en términos del diámetro. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es comprobar que estas ecuaciones sean dimensionalmente correctas. Podemos utilizar cualquiera de las dos, considerando que tanto el diámetro como el radio tienen una unidad de medida de longitud, que en el sistema internacional es metro. Entonces, para el ejemplo, yo voy a utilizar la ecuación de diámetro. El análisis dimensional, entonces, lo vamos a hacer en términos de las unidades del sistema internacional. Tendríamos que el caudal se mide en metros cúbicos sobre segundo y esperamos que la expresión del otro lado nos dé lo mismo. Entonces, pi es una cantidad adimensional, diámetro se mide en metros y en este caso estaría a la 4. Presión se mide en pascales, que es equivalente a newton sobre metro cuadrado. Y esto va sobre viscosidad, que se mide en kilogramo sobre metro por segundo, multiplicado por longitud, que se mide en metros. Entonces, aquí a primera vista ya podemos cancelar algunas unidades. Me quedaría newton por metro cuadrado sobre kilogramo sobre segundo. Vamos a reemplazar la unidad de newton, que es kilogramo metro sobre segundo cuadrado, por metro cuadrado sobre kilogramo sobre segundo. Entonces, realizando extremos y medios, aquí me quedaría, voy a volver aquí a escribir la expresión, metro cúbico sobre segundo, que es a la que quiero llegar de caudal para poder continuar. Entonces, ley de extremos y medios, me quedaría kilogramo metro cúbico por segundo sobre kilogramo por segundo cuadrado. Kilogramo se cancela con kilogramo, segundo se cancela con uno de los que están acá y finalmente voy a obtener metro cúbico sobre segundo, que es la unidad de caudal, lo que quiere decir que la expresión es dimensionalmente correcta. Listo. Esta es entonces la ley de Puciel aplicada a los flujos. Recuerden que es una expresión que se obtiene experimentalmente y cualquier duda adicional que tengan la pueden dejar en sus comentarios. Gracias. Bueno, esa es la fórmula con la que se calcula el gasto que le dicen caudal. Y entonces vamos a ver ahora, a ver, este que está más largo, lo más seguro es que no alcance el tiempo, pero está muy interesante este. Hola a todos, estimados estudiantes. Recuerden que los fluidos son sustancias líquidas como el aceite, el agua y la sangre, o sustancias en estado gaseoso como el oxígeno, el dióxido de carbono y el aire. En esta unidad nos enfocaremos en mayor proporción en los líquidos. La rama de la física que estudia el movimiento de fluidos se le llama mecánica de fluidos. La palabra movimiento en la mecánica incluye tanto fluidos en movimientos, a lo que se le llama hidrodinámica, como fluidos en reposo, a lo que se le llama hidrostática. Para sentar las bases conceptuales necesarias para el estudio de la dinámica de la circulación sanguínea, en este video abordaremos los conceptos hidrodinámicos, línea de flujo, los regímenes hidráulicos, flujo laminar y flujo turbulento, el número de Reynolds, el concepto de viscosidad
y la viscosidad de la sangre. Consideremos un largo tubo por el que circula un fluido. En este ejemplo es un fluido de color gris. Sin embargo, solo nos enfocaremos en este sector del tubo resaltado con línea continua. Nos olvidamos entonces del resto de la tubería. Se puede considerar que un volumen de un fluido puede estar formado a su vez por diminutos cubos de fluido. Tendrían que ser muchísimos, pero aquí solo mostramos algunos. Aún más, nos enfocaremos solo en uno de ellos, este que resalto en el gráfico. Asumamos que este diminuto cubo tiene un volumen delta V y que en un instante de tiempo inicial se encuentra en esta posición. Luego se sigue moviendo, adoptando otras posiciones como las que se muestran. En este caso, noten que su dirección cambia de manera continua. Las diferentes posiciones que adopta este pequeño cubo durante su movimiento definen su trayectoria llamada línea de flujo. En algunos casos, cada nuevo cubito que ocupa la misma posición inicial sigue la misma trayectoria. En contraste, hay otras situaciones en las que los nuevos cubitos de fluido siguen trayectorias diferentes. Dependiendo de si cada cubo, que partiendo de la misma posición inicial, sigue o no la misma trayectoria que los anteriores, un fluido puede estar en uno de los dos regímenes hidráulicos llamados laminar o turbulento. En general, que un fluido sea laminar o turbulento depende del diámetro del tubo, depende de la velocidad, depende de la densidad y el coeficiente de viscosidad del fluido. El concepto de viscosidad lo definiremos más adelante en este video. Por ahora creo que es suficiente con que sepan que la viscosidad es una medida de la fuerza que opone un fluido al movimiento de objetos dentro de él, y el coeficiente de viscosidad es una forma de medir esta oposición. Veamos ahora las características generales de estos dos regímenes hidráulicos. Entre las características del flujo laminar se tienen: los fluidos laminares son silenciosos y sus partículas se mueven a través de trayectorias ordenadas que forman capas o láminas moviéndose en un mismo sentido y dirección. Es decir, su mapa de velocidades y trayectorias es constante. Y como se puede ver en este gráfico, las diferentes líneas de flujo no se tocan entre sí. La rapidez en los diferentes puntos de cada línea se mantiene constante, pero el cambio de dirección hace que la velocidad sea variable. Si el tubo fuese horizontal, estas velocidades serían iguales a lo largo de una misma línea de flujo. Este tipo de regímenes hidráulicos es propio de fluidos muy viscosos, fluidos poco densos, fluidos que circulan a bajas velocidades y fluidos que se mueven a través de tuberías de diámetros pequeños. En contraste, entre las características del flujo turbulento se tienen que es ruidoso y su mapa de velocidades es variable, muestra trayectorias caóticas o erráticas como las que se pueden observar en la figura. Las líneas de flujos chocan unas con otras dando paso a la formación de remolinos o vórtices y por lo tanto tienden al desorden o al caos. El régimen turbulento es propio de fluidos de bajas viscosidades, fluidos de altas densidades, fluidos que circulan a altas velocidades y fluidos que se mueven a través de tuberías de diámetros grandes. Las propiedades del fluido y las características geométricas del tubo se resumen en un número adimensional llamado número de Reynolds, simbolizado como RE. En esta ecuación que lo define, se observan en el numerador los parámetros densidad del fluido, simbolizado con la letra griega ρ, diámetro del tubo, simbolizado con la letra D,
y velocidad de flujo simbolizado con la letra V. En el denominador se observa el coeficiente de viscosidad simbolizado con la letra griega eta. Los fluidos con pequeños números de Reynolds tienden a ser laminares y los fluidos con números de Reynolds altos tienden a ser turbulentos. Cuando la velocidad alcanza un valor a partir del cual empiezan a aparecer características de flujo turbulento, se le llama velocidad crítica. Al número de Reynolds correspondiente se le llama número de Reynolds crítico. De este modo, si la velocidad de flujo es menor que la velocidad crítica, entonces el fluido tiene características de flujo laminar. Si la velocidad es mayor que la velocidad crítica, entonces el flujo tiene características de flujo turbulento. Y digo la palabra característica, ya que hay una pequeña franja de valores en las que el fluido tiene características de flujo laminar y a la vez de flujo turbulento. Es una fase de transición cuyo estudio no está dentro de los propósitos de este curso. Cabe destacar que durante la fase sistólica del ciclo cardíaco se alcanza el número crítico de Reynolds, que es 2000. A continuación nos enfocaremos en el concepto de viscosidad. Entre las experiencias comunes con fluidos se tienen, por ejemplo, la dificultad para caminar cuando estamos inmersos en una piscina, la dificultad para remar un bote en aguas tranquilas, la dificultad para untar mantequilla de maní sobre una tostada, etc. Estas dificultades son una manifestación de las fuerzas de fricción que se oponen a la dirección del movimiento en un fluido y se les llama fuerzas viscosas. Recuerden que en la primera sesión de clases definimos el módulo de corte para objetos sólidos. Este se define como la razón entre el esfuerzo de corte debido a la aplicación de una fuerza paralela a la superficie y la consecuente deformación que produce. Consideremos ahora el caso en el cual desplazamos nuestra mano sobre una superficie de agua en reposo, como por ejemplo el agua almacenada en una larga alberca. El esfuerzo aplicado es un esfuerzo de corte, ya que la fuerza aplicada correspondiente F es paralela a la superficie superior del agua. Para profundizar en este aspecto, consideremos solo un sector del fluido al que aplicaremos un esfuerzo de corte, pero antes lo dividiremos en capas de igual espesor. Con este modelo se explica el movimiento de un tipo de fluido a través de una superficie y se le llama modelo de capas. Le aplicamos ahora un esfuerzo de corte y el fluido se deforma similar a un objeto sólido sometido al mismo tipo de esfuerzo. Nótese que las capas de fluido más externas se mueven más rápido y a medida que nos acercamos a la superficie, la velocidad de las capas disminuye. En este modelo, la capa de fluido en contacto con la superficie tiene velocidad cero y se le llama capa limítrofe. En este caso, la deformación, tal como la vimos al estudiar el módulo de corte en la primera clase de esta unidad, no es conveniente, ya que algunos fluidos se deformarán más rápido y otros lo harán más lento. Por lo tanto, en el caso del líquido resulta más interesante la tasa a la cual se deforma. Aplicamos un proceso matemático simple a la tasa de deformación y encontramos que esta equivale al gradiente de velocidad, es decir, la variación de la velocidad de las capas con la altura a la que se encuentra. Se define entonces el coeficiente de viscosidad simbolizado con la letra griega eta como la razón entre el esfuerzo de corte y la deformación que experimenta un fluido. Nótese que la unidad de medida de este coeficiente en el Sistema Internacional de Unidades es el pascal segundo.
El pascal segundo no es la unidad de medida más usada. Una más común es el poise. Un pascal segundo equivale a 10 poise. Una unidad submúltiplo del poise y también bastante usada es el centipoise, simbolizada con las letras CP. Un centipoise es igual a 10 a la menos 2 poise. Como ejemplos de algunos coeficientes de viscosidad de interés médico se tienen a temperatura fisiológica, o sea, 37 grados centígrados, a la viscosidad del agua, que es 0,695 centipoise. La viscosidad del plasma sanguíneo se encuentra en un rango que va de 1.1 a 1.35 centipoise. La viscosidad de la sangre, que está en un rango de 3 a 4 centipoise. Estos rangos no pueden ser considerados como exactos. En diferentes textos se observan valores límites que son diferentes, aunque cercanos. En general, podemos considerar a la viscosidad como una medida de la fuerza de fricción entre capas adyacentes de fluido. ¿Cuáles son los límites del coeficiente de viscosidad? Bueno, si el coeficiente de viscosidad es tan grande que se puede considerar infinito, entonces se trata de un sólido. No hay capacidad de deslizamiento entre las capas y el objeto mantiene su forma luego de aplicarle un esfuerzo de corte. Si el coeficiente de viscosidad es 0, entonces se trata de un superfluido, es decir, un fluido que fluye sin pérdida de energía y que nunca deja de fluir. Esto es, aunque esté en un recipiente, siempre escapa, ya sea por los poros del material o por la entrada del recipiente escalando por las paredes. Este es el caso de los isótopos de helio, helio 3 y helio 4, al ser enfriados a temperaturas cercanas al cero absoluto, aproximadamente 2 Kelvin. Despejando el esfuerzo de la ecuación que define el coeficiente de viscosidad, se observa que el esfuerzo es directamente proporcional a la tasa de formación. El coeficiente de viscosidad es la constante de proporcionalidad. De este modo se definen los fluidos newtonianos como aquellos fluidos en los que se cumple que el esfuerzo es directamente proporcional a la tasa de formación y por lo tanto el coeficiente de viscosidad es constante. De otro modo, los fluidos en los que no se cumple esta proporcionalidad directa se les llama fluidos no newtonianos. Un tercer tipo de fluidos, llamado fluido ideal, se define como un fluido no viscoso que no rota, es decir, en el que no se observan vórtices o remolinos y que es incompresible, o sea que no se puede comprimir. Hasta aquí nos hemos enfocado en el movimiento de fluidos sobre una superficie plana. Observemos nuevamente la representación gráfica del modelo de capas para un fluido que se mueve sobre una superficie plana. ¿De qué manera se representa este modelo de capas para un fluido que se mueve a través de una tubería? Pues de esta forma. Seguramente ya habrás observado algo similar al presionar por un extremo un papel periódico o cartulina enrollados. Bueno, eso mismo le sucede a un fluido newtoniano cuando se mueve a través de un tubo con sección transversal uniforme. Más adelante en otro video veremos qué sucede cuando el tubo no es uniforme en su sección transversal. En una superficie, el fluido se pone en movimiento debido a un esfuerzo de corte. En el caso de un tubo, es un gradiente de presión delta P lo que hace que el fluido se mueva. Delta P es igual a la presión en un extremo, P1, menos la presión en el extremo opuesto, P2. Y P1 es mayor que P2. El flujo se da entonces en dirección de un lugar de mayor presión a un lugar de menor presión. Si unimos en el plano de la figura los puntos superiores e inferiores de cada capa,
como se muestra en esta ilustración, obtenemos una curva parabólica. Por lo tanto, cuando un fluido newtoniano circula por un tubo, lo hace con un perfil parabólico. Esto indica que la velocidad en el centro del tubo es máxima y disminuye a medida que nos acercamos a las paredes internas. La capa en contacto con las paredes internas es la capa limítrofe y tiene velocidad cero, es decir, no se mueve. Esto explica por qué los glóbulos rojos tienden a fluir por el centro de la luz de los vasos sanguíneos. Esto es, los glóbulos rojos son arrastrados hacia el centro por las altas velocidades. ¿Qué factores determinan la viscosidad de un fluido? En primer lugar, está la temperatura. La viscosidad de un líquido disminuye con el aumento de la temperatura. No es lo mismo sostener una taza llena de café caliente a sostener una taza llena de café frío. Es más fácil que te salpiques con el café caliente que con el café frío. El segundo factor es la fuerza de interacción entre moléculas. Si las moléculas se atraen con mayor fuerza, entonces las capas de fluido se deslizarán una sobre otra con mayor dificultad. Es como si las moléculas de una capa sostuvieran las moléculas de las capas adyacentes. Y el tercer factor es el número de ramificaciones que componen al fluido. Es el número de ramificaciones de las moléculas que componen al fluido. A mayor número de ramificaciones, mayor viscosidad. Para comprender esto, deslicemos una palma de la mano sobre la otra con los dedos extendidos. Hagamos nuevamente lo mismo, pero ahora con los dedos flexionados. En este último caso, el deslizamiento resulta más difícil. La mano representa en esta analogía a la molécula y los dedos flexionados sus ramificaciones. Como aplicación, a continuación, responderemos 4 preguntas asociadas a la viscosidad de la sangre. Estas son: ¿es la sangre un fluido newtoniano o fluido con viscosidad constante? ¿Qué factores determinan la viscosidad de la sangre? ¿Cuáles son las consecuencias de cambios anormales en la viscosidad de la sangre? ¿Y qué factores aumentan el hematocrito y por lo tanto también la viscosidad de la sangre? Respondamos ahora a la primera pregunta. Muy bien. Ya no hay tiempo, quedan menos de 2 minutos. Ya si les interesó, pues acaben de ver el video. Si no, me hacen resumen de lo que vimos hasta este momento. Ya queda poco del video. Entonces, bueno, recuerden, la tarea son los apuntes y resúmenes de videos. Yo creo que vamos a ver otro más. Estoy viendo videos que tienen que ver con el tema que estamos viendo. Entonces, en principio les encargo la tarea. Yo ahorita me tengo que retirar, tengo una junta con maestros. Estamos viendo lo de los interprepa, los concursos. Entonces ahorita me tengo que ir. Porque tengo ahorita pues ya es la hora de la junta. Entonces, nos vemos el jueves. Ok, jóvenes. Faltó una persona, no llegó, ¿verdad? No llegó la persona que faltaba de exponer. Martínez Moreno no llegó. Bueno, ya se comunicará conmigo. Ok, jóvenes. Hasta el jueves. Gracias. Hasta luego, profesor. Hasta luego.